¿Usted está consciente de la acusación que usted está haciendo, varón, al pastor Ezequiel Molina Rosario, que para mí es uno de los pastores, y perdón que yo le insista, más influyentes de República Dominicana? ¿Y cuáles pruebas usted tiene, varón? Bueno, hermano, la prueba es lo que el mismo pastor expresó por sus labios. Él dijo al otro día de yo entregarle el documento: todo lo que dice el documento es verdad. Arrepiente y convierte, hermano, de tus malos caminos, para que el Señor pueda escuchar y prestar oído a tus palabras. Bienvenido una vez más a tu canal, Evangelista Kelvin de León, donde aquí damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. En esta ocasión, le quiero pedir a cada uno de ustedes que aún no se han suscrito a nuestro canal, que por favor lo hagan y activen las notificaciones en la campanita para que estén al tanto de cada uno de los videos que estaremos subiendo. En esta ocasión, hermanos, contamos por la gracia del Señor, como siempre, con la presencia de un amado hermano, donde Él estará contándonos las señales, prodigios y milagros que Dios Altísimo ha hecho con Él. Sin más, un placer, hermano, tenerlo por acá. Gracias, ministro del Señor. Preséntese su nombre. Cómo no, soy el hermano Ramos, así me llaman en nuestras iglesias, pero mi nombre es Arismendi Ramos. Soy director del Ministerio Estudiante de la Biblia y estamos aquí para responder todas las inquietudes de nuestro hermano. Excelente. Para comenzar, hermano, quisiéramos conocerlo un poco más a fondo, para decirlo así, empezando de dónde usted viene, dónde nació, etcétera. Bueno, fíjense, yo soy ceibano, como decimos los campesinos, de pura cepa. Tengo aquí en la capital bastante tiempo, desde el año 93, estoy en Santo Domingo. Perdón, eso vamos a la bola. Pero sí, realmente mi origen es allá, en el este del país. Debo decirle que fui el primero que llevó el evangelio a mi casa. Amén. La gloria es del Padre por siempre, Amén. a través de la Iglesia Asamblea de Dios. Desde ahí vengo transitando este camino del evangelio, un camino maravilloso. Y que he tenido tropiezos como todo cristiano, pero miren, no hemos probado nada mejor que a Jesucristo. Y por eso seguimos firmes. En estos momentos, en este tiempo, estoy transitando el camino del conocimiento de la santa palabra de Dios, de la palabra contenida en la Biblia. Ustedes saben que la palabra de Dios escrita está contenida en la Biblia. Y aparte de la palabra escrita, también tenemos que entender nosotros los cristianos evangélicos, que Dios nos habla en algunos momentos. Pero el conocimiento de la palabra escrita, que es a través de la cual nosotros recibimos nuestra doctrina y donde está contenida la doctrina de la iglesia cristiana, específicamente la iglesia cristiana evangélica pentecostal, dentro de ese camino estamos, descifrando el conocimiento verdadero de la palabra, gracias a nuestro Señor. Amén. Yo soy de los que dicen que el conocimiento salva, totalmente. Incluso la Escritura nos exhorta a que, en vez de alabarnos, ya sea en las riquezas, los bienes que poseemos, en nuestra fuerza, más bien que nos alabemos y nos preocupemos por buscar el conocimiento de Dios. Amén. Según Jeremías. Hermano, sé que el Señor, como dijimos al inicio, como lo ha hecho con todos, lo cautivó de una u otra forma, como la Escritura dice, que con cuerdas de amor el Señor nos llama y nos trae a su presencia. Quisiera que nos contara cómo fue su caso, qué el Señor lo utilizó, cómo lo llamó, por qué tuvo que pasar, etcétera. Bueno, hermano, debo decirle que yo era asmático crónico. Y ya con la edad de 20 años, mi madre tenía que casi que cargarme para llevarme de la cama al baño y viceversa. De la cama al baño y del baño a la cama. Y dentro de ese
problemas graves de salud. En una ocasión, dentro de los momentos más difíciles que yo sufrí, cuando me daban esa crisis, bueno, tuve un sueño. Y en el sueño el Señor me dijo, aunque yo no puedo decir directamente quién me lo dijo, pero el Señor me dijo, a través quizá de un ángel, pero escuché una voz en el sueño que me dijo, si te arrepientes te sano. Hermanos, fue domingo en la noche y el martes, cuando me sentí ya con ánimo, yo estaba en la iglesia evangélica Asamblea de Dios de allá de mi pueblo. Y cuando entré me encontré una joven conocida que había estudiado conmigo en un colegio. Y cuando la vi le dije, hola Loida. Y me dijo, hola Ramos. Y me senté a su lado y le dije, Loida, yo me quiero arrepentir. Oiga, y ella se asombró. Porque ¿saben algo? Ella no era evangélica. Ella andaba con su mamá. Muchachas jóvenes que andan muchas veces con la mamá, pero que no son cristianas. Pero era mi amiga, yo la conocía. Y ella me dijo, ¿te vas a arrepentir, Ramos? Yo dije, sí. Y me dijo, no te apures que yo te voy a llevar. Y ella me llevó al altar. Eso así fue mi inicio. Para la gloria de Dios. Oh, bello, bello. Después de ahí, luego que usted se convierte, para aquellas personas que no conocen del Señor o quizá están iniciando y no sé, se le hace en cierto punto difícil seguir los caminos del Señor. Yo he escuchado, por ejemplo, testimonios de personas que me han dicho, varón, ¿cómo es que tú has durado tanto tiempo en los caminos del Señor? ¿Cómo fue tu proceso, tus inicios? ¿Qué fue eso que pasó en tu vida que te afianzó? O no sé, que tú nunca más has vuelto atrás. No sé si... Bueno, mi hermano, mire, yo entré a este camino para no volver atrás. Pero debo decirle, no porque yo me lo propuse. No. Hermano, ser cristiano es buenísimo, pero no es fácil. Y no es verdad que yo estoy en estos caminos porque yo soy fuerte o porque yo tengo mucha fe. No, yo tengo que decir que el Señor me ha cuidado. Porque ¿saben algo? Cuando yo llegué a Santo Domingo en el año 93, yo estaba lleno de interrogantes dentro del Evangelio. Y una de las cosas que yo hice fue en una noche irme con unos amigos a una discoteca. Significa que yo quería hasta descarriarme cuando llegué a la capital. Y estando en medio de la discoteca, yo no sé qué fue lo que me pasó, yo lo que sé es que yo dije, pero este lugar no es mío, este no es mi lugar. Y me fui de la discoteca. O sea que yo por eso digo que a mí me ha cuidado Dios. Yo estoy en este camino porque Dios ha querido que yo esté. Porque vuelvo y le digo, yo he dado pasos para no estar, pero el Señor me troncha. O sea, como que Él dice, tú vas a estar porque yo te llamé para esto. Entonces, hermano, como bien dice la palabra, que en estos caminos está el que el Señor quiere que esté. Y que son llamados los que el Señor tiene propósito para llamarlo. Por eso en el reino habrán sorpresas de gente que ni siquiera han ido a la iglesia y los vamos a encontrar ahí. Parecido a lo que pasó con Cornelio. O sea que en este camino van a haber muchas sorpresas. Pero yo quiero decirle, hermano, que yo estoy en este camino gracias a mi Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted nos está diciendo que va a depender de la búsqueda, de la intención de la oración, vamos a decirlo, de que usted se ponga en la mano del Padre. Nunca se crea que usted es fuerte, nunca se cree que a usted no le va a pasar. Lo que usted tiene que decir es, Padre, cuídame. Padre, yo quiero seguirte, cuídame. Porque decir yo quiero, ay, eso vale mucho. Porque la palabra lo dice. Si confiesas, si confesare con tu boca. Entonces, si usted dice, Padre, yo quiero seguir, Él te va a buscar la forma de que tú sigas. No importa la prueba que venga. O sea, dile al Padre que tú quieres seguir. No importa lo que te pase. Padre, yo quiero seguirte. Yo quiero seguirte. Ayúdame. Porque el Señor lo dijo. Dijo, si alguien quiere venir en pos de mí,
Niéguese. Negarse es decir, Padre, yo quiero seguirte. Eso es negarse. Bien. Tome su cruz y sígame y yo le haré descansar. Significa que Ok, si usted dice está que ahí. quiere, el que te va a hacer descansar es Él. El que te va a quitar los problemas, los obstáculos es Él. Pero díselo. Dile, Padre, yo quiero seguir adelante. Yo quiero seguir al Señor. Yo quiero que tú me dé la fuerza. Y haga lo que está en su mano hacer. Porque tenemos algo que hacer. ¿Qué usted debe hacer? Debe adquirir conocimiento a través de la palabra. Debe buscar al Padre a través del ayuno y la oración. O sea, usted no debe de cuidarse de esto. Entonces, si Dios ve, si el Padre ve que usted está haciendo la parte que le toca, Él te va a cuidar. Y Satanás no te va a poder engañar. Aunque te ponga trampa, porque trampa te va a poner todos los días. Obstáculo te va a poner todos los días. Prueba te va a poner todos los días. Pero el Señor te va a hacer seguir adelante. Te va a llevar. Porque tú quieres. Padre, yo quiero seguir. A pesar de yo quiero seguir. Gloria a su Dios. Excelente. Diríamos que ese es el consejo. Ese es el Ok, consejo. ok. Ese es Como el dice en consejo. otra parte, que cualquiera que anduviere por estos caminos, aun por torpe que sea, no se extraviará Así de él. es. Así No, es. excelente. Después de ahí, varón, ¿qué cosa, cómo se diría, qué experiencia usted ha tenido con el Señor? Después, ya vimos que, antes de, cuando usted fue a la discoteca, ¿qué tiempo había pasado que usted había dado el paso de fe? Oh, hermano, yo tenía No siendo, diga eso y después no diga qué yo cosas tenía siendo acontecieron a cristiano usted. Ujú. cuando me pasó eso, casi 20 años. Wow. Casi 20 años, sí, señor. Siendo cristiano, cuando yo, porque es que tenemos que ser sinceros. Ajá. En Bueno, esta ahí, vida larga de cristianismo, si usted vive muchos años, a usted le van a surgir muchísimos deseos de volver atrás, de ¿Cómo? disfrutar alguna oferta que le están haciendo. ¿Cómo Porque es? Perdón que le interrumpa. ¿Cómo es? Porque yo he escuchado personas que dicen que después que usted se convierte, ya todo eso se va, varón. Usted no tiene ninguna inclinación al pecado, usted no puede caer, usted es perfecto, en otras palabras. Según ellos. mira hermano y hermana que nos está escuchando, Ujú. no crea esa historia, no crean eso, de que no vamos a tener problemas, de que no nos van a venir pruebas, no crean eso. Este camino es dulce, sabroso, maravilloso, tiene beneficios extraordinarios, los beneficios no se comparan con nada, no se acaban, pero es un camino de lucha, es un camino de piedra, de espinas, no es fácil, bendito el Señor. Y la peor espina, la peor lucha, es que tenemos a Satán poniéndonos la difícil todos los días, pero debo decirle, mis hermanos, que el Señor nos va dando experiencia, conocimiento y demostraciones de quién es Él. Yo he tenido el privilegio de vivir momentos maravillosos. Por ejemplo, en el 2005, el Señor permitió que yo me enfermara y duré 2 meses enfermo de ameba. Oiga, de ameba. Y me tuve al morir. Hay gente quizás se ha enfermado de ameba y ha pasado rápido, pero yo me tuve al morir. Duré 2 meses en convalecencia por esta enfermedad. Y durante esos 2 meses el Señor me mostró muchas cosas. Yo le hice muchas preguntas. Una de las preguntas que le hice fue, Padre, ¿cuál es tu iglesia? Y quizás usted me diga, pero venga acá, si usted es evangélico, ¿por qué preguntó cuál es tu iglesia? Mire, yo he estudiado con los adventistas, con los testigos, porque yo soy un inquieto de búsqueda de conocimiento. Y dentro de todos esos estudios que yo había hecho, yo le hice esa pregunta al Señor. Señor, ¿cuál es tu iglesia? Y el Señor me dijo, esa. Y cuando yo miré, le dije, Señor, pero esa es la iglesia evangélica. Y me dijo, pero no está haciendo lo que yo quiero. Una voz audible, fuerte. Me dijo, pero no está haciendo lo que yo quiero. Miren, hermanos, y a partir de ahí, yo tuve una serie de revelaciones de todas las cosas que vienen sucediendo en nuestras iglesias. Y eso me llevó a escribir un documento en el 2005
como de unas 50 páginas y llevárselo al hermano Ezequiel Molina. Eso fue en el 2006 que yo hice eso. En el 2005 tuve las revelaciones y en el 2006, después que me levanté, después que me sané, escribí ese documento y se lo llevé al hermano Ezequiel, contándole Al hermano Ezequiel Molina. Ezequiel Molina, El pastor. al pastor Ezequiel Molina, contándole todo lo que yo había visto y todo lo que el Señor me había mostrado. El hermano Ezequiel recibió el documento, yo se lo entregué en el último retiro que él dio en el centro, en el pabellón de karate del Centro Olímpico, donde Ezequiel daba todos los meses un retiro, sábado, creo que era el último sábado de cada mes. Él daba ese retiro en el pabellón de karate del Centro Olímpico. Y yo fui al último retiro que él dio en el 2006. Luego surgió, después de eso, la iglesia que él tiene, que formó en el anfiteatro de la emisora. Y luego esa iglesia fue trasladada a donde está hoy, por ahí cerca de la Cruz Roja. Y luego Ezequiel tuvo la oportunidad de hacer un templo bastante amplio en la Charles de Gaulle. Sí. Y él se trasladó para el Charles de Gaulle. Pero yo le estoy hablando cuando sucedieron los inicios en el anfiteatro de la emisora. Yo fui al último retiro que él dio ahí y le entregué ese documento. El hermano Ezequiel, eso era sábado en la mañana, en el retiro. Y luego el domingo a las 7 de la mañana en su programa Tomando de la Fuente, él habló de ese documento. Él dijo ayer, unos hermanos, porque yo andaba con el hermano Gregorio Jiménez, unos hermanos me entregaron un documento bastante amplio sobre todos los problemas que suceden en las iglesias evangélicas. Lo que dice el documento es verdad, pero eso lo sé yo hace 40 años. Esa fue la expresión de nuestro hermano Ezequiel Molina. O sea que yo tuve el privilegio de entregarle eso a él. Porque yo entiendo que en el país el evangélico de más nivel es él. Y por eso yo le entregué ese documento a él. Cuento esto, hermano, para que ustedes sepan que los estudios que he venido haciendo de la palabra de Dios, sujeto a lo que es el ordenamiento para el nuevo pacto, que está contenido en Jeremías 31 y en Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16. Está diciendo, varón, que el pastor Ezequiel Molina Rosario, uno de los pastores más influyentes de la República Dominicana, y pudiéramos decir que aún más, le recibió ese documento a usted. Y quisiéramos saber también qué actitud él tuvo al momento de recibirlo, si, perdón la expresión, si fue con altanería, no sé, con falta de humildad o con humildad, ¿sabe, pa? ¿Y qué contenía ese documento? Bueno, mi hermano, yo debo decirle que cuando le entregué el documento allá en el retiro, él me dio las gracias varón, y se lo echó en el bolsillo del saco, estaba doblado. Y yo le dije, pastor, cuando usted lo lea, ahí está mi teléfono, podemos hablar sobre esos temas que están contenidos ahí. Y él me dijo, gracias, varón, se lo echó en el bolsillo y me dijo, está bien. Ok, se terminó el retiro, yo me fui, él se fue. Y al otro día fue que yo escuché cuando él se refirió al documento en su programa de los domingos en la mañana, a las 7 de la mañana, que se llama Tomando de la Fuente. Bueno, hermano, yo puedo decir que él me recibió el documento de manera normal. Yo le dije, ministro, le quiero entregar este documento sobre todas las cosas que Dios me ha mostrado, y él lo recibió de manera normal. Ahora, en la mañana, cuando él habló del documento, él dijo, hermanos, ayer recibí un documento bastante amplio, un escrito bastante amplio de unos hermanos en el retiro. Lo que dice el escrito es verdad sobre todos los problemas que han sucedido en las iglesias, pero hace 40 años que yo sé eso. Esa fue su expresión. Yo quizá me sentí un poquito triste porque yo toda la vida he seguido a Ezequiel Molina y para mí
Ezequiel Molina es el evangélico quizá de más nivel que tiene el país, o quizá, podría decir no sin quizá, sino el evangélico de más nivel que tiene el país. A nivel humano, quiero decir, porque delante de nuestro Dios todos somos iguales, pero a nivel humano, quizás es el evangélico de más nivel que tiene el país. Entonces yo escuchar al hermano Ezequiel Molina decir que lo que dice ese documento es verdad, pero que él sabe eso hace más de 40 o hace 40 años, me está diciendo que él no ha hecho como sí hizo el apóstol Pablo cuando llegó a la iglesia de Corintios. Ustedes recuerdan que cuando Pablo llegó a la iglesia de Corintios, encontró 4 grupos. Y cuando él vio eso, ¿qué hizo el apóstol? Le dijo, ¿acaso está dividido Cristo? Y suprimió los 4 grupos en uno, que era solamente el grupo de Cristo. O sea, le dijo a los hermanos que estaban propiciando esa división de la iglesia que no podría suceder eso, porque la iglesia era de uno solo, que era de Cristo. Ustedes recuerdan que había un grupo que se decía de Pablo, había otro que decía que era de Apolo, había otro que decía que era de Cefa, y había otro que decía que era de Cristo, o sea que eran 4. Y Pablo lo suprimió todo en uno solo, que era Cristo. Porque él le dijo, no es la iglesia de Cristo, ¿acaso tengo yo iglesia? O sea que lo que Pablo hizo en Primera de Corintios, o en la iglesia de Corintios, yo quisiera ver que alguien lo haga en la iglesia evangélica, la cual tiene más de 100 años de fundada, porque ustedes saben que la iglesia evangélica viene de las 2 iglesias que fundó Estados Unidos en su seno, que fue la iglesia metodista y la iglesia bautista. De ahí, de esas 2 iglesias, surgen todas las instituciones que nosotros conocemos dentro del cristianismo, salvo la iglesia católica, que no es cristiana, porque tenemos que estar claros que la iglesia católica no es cristiana, sino es la antítesis del cristianismo. Ahora ella le ha dicho al mundo que ella es la representante de Cristo y que ella es la dueña del cristianismo. Y ella acusa a la iglesia evangélica de ser impostora, de ser una iglesia luterana, de ser una iglesia que negó la fe, porque como negó la fe católica, la iglesia católica acusa a la iglesia evangélica de eso. Y a todas las iglesias. Pero realmente las iglesias cristianas que nosotros conocemos hoy, todas surgieron a partir de la fundación de esas 2 iglesias en Estados Unidos. Y ustedes saben también, o deben saberlo, que quien evangelizó de manera verdadera América Latina fue Estados Unidos a partir del siglo XIX, a partir específicamente de 1842, donde se utilizó al hermano Diego Thompson, un gran misionero, y que quizá por eso es que existe una versión bíblica llamada la Biblia Thompson, porque el hermano Diego Thompson iba con un carruaje tirado por caballo, regalando Biblia de casa en casa y formando grupos de estudio. En toda América Latina hizo eso el hermano Diego Thompson, enviado por la Sociedad Bíblica Americana a partir de 1842. Entonces, las iglesias cristianas que conocemos hoy, evangélica, adventista, la Testigo de Jehová, que aunque no es cristiana, pero se vende como que es cristiana. La Mormón, que tampoco es cristiana, pero se vende como cristiana. Todas surgieron a partir de eso que hizo Estados Unidos, de la evangelización de América Latina. Y una prueba de eso que estoy diciendo es que todos los predicadores que venían aquí venían de Estados Unidos y de Puerto Rico, incluyendo a República Dominicana. Y que el evangelio evangélica pentecostal, la iglesia, llegó aquí, el Pentecostés, a partir de 1916. Significa que estamos claros que las iglesias nuestras que conocemos surgen a partir de esa época. Lo que significa que la iglesia evangélica tiene ahora mismo 100 y pico de años. Entonces, durante 100 y pico de años que tiene la iglesia evangélica, que es donde quiero recalcar, no ha surgido un líder, y ojalá que fuera Ezequiel Molina que lo hiciera, pero no ha surgido ningún líder que enfrente los males que existen en la iglesia evangélica hoy. Es decir, varón, que en pocas palabras usted está diciendo que Ezequiel Molina hizo caso omiso al documento que usted le llevó.
No al documento, varón, porque decir que le hizo poco caso al documento que yo le llevé sería hasta yo atribuirme algo. No, Ezequiel Molina le ha hecho, según su palabra, al decir, hace 40 años que yo sé eso, todo lo que le dijimos en ese documento. Él le ha hecho caso omiso o no le ha hecho caso de manera directa a todo lo que ha visto, que ha sucedido en la iglesia evangélica, porque si él tiene más de 40 años siendo evangélico, entonces tiene 40 años viendo los errores que suceden en las iglesias evangélicas. Y yo le voy a mencionar uno sencillo. Ustedes saben que los concilios casi todos se han dividido. Todos los concilios, o casi todos se han dividido, mayormente los concilios grandes. Y esas divisiones han sido dirimidas o se han llevado a resolverse, esa litis, esos enfrentamientos, a los tribunales ordinarios. Y nadie ha corregido eso. Nadie ha dicho que eso no debe ser. Entonces la iglesia evangélica hoy está dividida en una serie de fracciones, quizás en 1000 pedazos, porque nuestros líderes no han trabajado para que eso no suceda, no lo han criticado y lo que han hecho es montarse en ese barco y han venido haciendo lo mismo. Cada líder que surge coge un pedazo de la iglesia evangélica y se va a un sitio y empieza a predicar y se constituye un pastor y funda una iglesia y esa iglesia crece sin importarle que la iglesia se haya dividido y sin luchar para resolver ese problema de la división, para mencionarle uno de los problemas graves que tiene la iglesia evangélica. ¿Usted está consciente de la acusación que usted está haciendo, varón, al pastor Ezequiel Molina Rosario, que para mí es uno de los pastores, y perdón que yo le insista, más influyentes de República Dominicana? ¿Y cuáles pruebas usted tiene, varón? Bueno, hermano, la prueba es lo que el mismo pastor expresó por sus labios. Él dijo al otro día de yo entregarle el documento, todo lo que dice el documento es verdad sobre los problemas que suceden en las iglesias evangélicas. Pero hace 40 años que yo sé eso. Entonces, a confesión de partes, bueno, pues ahí mismo están las pruebas. Esa es la prueba más contundente, porque usted confesó. Entonces, no es que yo lo esté acusando, no. Yo lo que estoy diciendo es, no solo a él, además, no solo a él, sino a todos los concilios, dirigentes de concilio, a todos los pastores que tienen cierta influencia, porque el pastor que no tiene influencia, si quiere quejarse, lo que lo ponen a un lado, como ha pasado conmigo. Yo debo decirle, que cuando yo tuve en la mano la versión bíblica Reina Valera 95 y yo vi que en Juan 20:17 ellos habían cambiado una frase de un versículo poniendo una expresión que no es sinónimo a la que aparece en la Reina Valera 1960, que también es de ellos, porque los dueños de la franquicia Reina Valera todos sabemos que es la Sociedad Bíblica la que maneja esa franquicia. Entonces, porque la Biblia ha sido un artículo tan valioso, el escrito más valioso del mundo, que se ha constituido en franquicia para una serie de editoriales. Todo el que tiene una versión bíblica es una franquicia para hacer fortuna, para hacer dinero, porque la Biblia es el libro que más se vende en el mundo y el que más ha sido traducido. No hay ningún libro que se le acerque. El que más se le acerque es el Corán y ha sido traducido a unos 20 idiomas, mientras que la Biblia ha sido traducida a más de 3000 lenguas y dialectos. Fíjese lo lejos que queda la Biblia del Corán. Eso demuestra que tener una versión bíblica es tener un artículo que vale dinero. Entonces, cuando yo descubrí en la Reina Valera 95 que la Sociedad Bíblica había cambiado el verso Juan 20:17, fui a la Sociedad Bíblica y en una cena de asamblea de socios o en un almuerzo de asamblea de socios,
yo tomé el turno libre y le pregunté de manera pública al escenario: hermanos, yo quiero saber por qué nuestra institución cambió este versículo de la Reina Valera 1960 a la Reina Valera 1995. Y le digo lo que dice en los dos lugares el verso. En la Reina Valera 1960 el versículo dice: y Jesús le dijo, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Le dijo el Señor a las dos mujeres que fueron al sepulcro, María Magdalena y la otra compañera que andaba con ella, cuando él se le presentó y le dijo, mujer, y ellas le dijeron, maestro, y se le abalanzaron encima para abrazarlo como hubiera hecho yo y usted también, si se encuentra con el Señor. Y ellas se abalanzaron para abrazarlo y él le dijo, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Esa expresión aparece en la Reina Valera 1960. Y en la Reina Valera 1995 aparece el verso de la manera siguiente. Y Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido a mi Padre. Entonces eso me chocó demasiado fuerte. Cuando yo me entero de eso, cuando yo estaba en un retiro carismático invitado por una amiga y en la Biblia católica para Latinoamérica del año 1977, ellas leyeron ese verso y decía así como está ahora en la Reina Valera 95. Cuando yo lo escuché, que ellas leyeron ese verso, que Jesús dijo, suéltame, eso me chocó en mi corazón. Me hizo como cuando tocan el pito en la pantalla, que hace tú. Así me hizo mi corazón. Yo dije, mi Biblia no dice así. Y cuando fui a mi casa corriendo y abrí la Reina Valera 1960 y vi que no decía así, yo dije, wow. ¿Y qué fue lo que más me provocó? Dolor. Cuando surgió la Reina Valera 95 y yo veo que dice igual que la versión católica de 1977. Eso me chocó y por eso fui a la asamblea de la Sociedad Bíblica y le pregunté que por qué ellos hicieron ese cambio. ¿Y saben lo que pasó, hermanos? Me mandaron a callar en la asamblea de la Sociedad Bíblica. Se paró el secretario general Corniel y dijo, hermano, no me haga eso aquí, por favor. No me haga eso aquí. Y yo me tuve que sentar porque él no me dejó hablar. Eso pasó. Entonces, hermano, no es solamente el problema con el hermano Molina. Son los líderes, los eruditos, las editoras que han hecho travesura en este camino. No lo quieren admitir y no quieren que lo cuestionen. Y hay muchas cosas más. Nada más le he hablado de paz. Le he hablado de la división y le he hablado de ese texto que cambió la sociedad bíblica y que a mí me dio mucho dolor que eso pasara. Y si quieren les cuento lo que pasó también. Hermano, perdón, eso es referente a la letra, no a la esencia, ¿verdad? Que ellos le cambiaron ese verso, esa palabra. Lo digo porque Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, dice la Escritura que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, yo quiero saber si usted se refiere al texto o a la esencia en sí de la palabra de Dios. No sé si me comprende. Bueno, mi hermano, yo te voy a decir lo siguiente. Yo creo que nosotros tenemos la palabra genuina en nuestra mano. Incluso en la Biblia que utilizamos los evangélicos, la Reina Valera 1960, yo tengo que admitir que tiene varios errores, pero es una maravillosa versión bíblica y tiene el mensaje verdadero del Señor. Está contenido en esa versión de la Reina Valera 1960. Que es la versión que nosotros más utilizamos en la iglesia evangélica. Pero
cuando aparecen cosas como esa que yo estoy denunciando, de ese versículo que fue cambiado en la Reina Valera 1995 y cambiado precisamente por una institución que yo no esperaba que hiciera eso, la Sociedad Bíblica, porque es una institución a quien le hemos dado mucha credibilidad. ¿Por qué? Porque la Sociedad Bíblica es la institución que nos suministra, la editora que nos suministra las Biblias a nosotros que utilizamos, y que casi siempre que un pastor necesita Biblias para regalarla o para hacer un programa de evangelización, se dirige a esa institución, a la Sociedad Bíblica, para que le dé facilidades. Y la Sociedad Bíblica se dedica a obsequiar Biblia y a obsequiar porciones bíblicas, tanto dentro de las iglesias como fuera de ellas. O sea que es una institución que se ha dedicado por años, que existe desde el año 1804, cuando fue fundada la primera sociedad bíblica en Inglaterra, que fue la primera sociedad bíblica que se fundó en el mundo, 1804. Desde ahí la sociedad bíblica se ha dedicado a eso, a distribuir Biblias. Entonces me es chocante cuando la sociedad bíblica hace cambios de versículo, como ese que cité, de cambiar la expresión no me toque por la palabra suéltame. Ya ahí hay un problema de sentido. Cuando usted razona esos términos, yo entiendo que no son sinónimos, porque la expresión suéltame significa que María tenía agarrado a Jesús. Y según la Biblia Reina Valera, el Señor no permitió ni siquiera que ella lo tocara. Porque cuando iba a tocarlo, él le dijo, no me toques. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que el Señor es perfecto. El Señor no es tarado como nosotros somos tarados, ¿Qué quiero decir con que somos tarados? Que algunas veces decimos, suéltame después que yo te tengo agarrado. O sea, después que yo te tengo agarrado, entonces yo digo, suéltame. Yo entiendo que el Señor no se iba a dejar agarrar para después decir, no me toque. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que si el Señor dijo no me toque, significa que no se dejó tocar. Entonces me choca que ahora aparezca en la Reina Valera 95 diciendo el Señor, suéltame. Da a entender que se dejó agarrar y después dijo que lo suelte. Bueno, atención, Sociedad Bíblica, le estamos dando seguimiento. Acuérdense que la Escritura dice, hay de aquel que le quite o le ponga a la Escritura. Asimismo será quitado su nombre del libro de la vida y por ahí se va. Pero lo bueno es que entendemos que en la Biblia se encuentra la palabra de Dios. Que sin importar lo torpe que seamos, si permanecemos en el camino del Señor, no nos extraviaremos. Y para concluir, hermano, finalmente quedó una exhortación de cómo buscar al Señor, ¿sabe? Adquirir su conocimiento con tantas cosas que pasan, tantas religiones que hay, tanta desinformación, falso profeta, hermano, tantas falsas doctrinas. Entonces, ¿cómo nosotros saber cuál es la doctrina correcta, cuál es el camino correcto para nosotros seguir? ¿Cómo no? Lo primero que debo decirle es seguir tu palabra que tú dijiste, que en la Biblia está la verdad. Eso es así, hermano. Te apoyo con eso. Y le exhorto a los hermanos, al público que nos escucha, que yo no voy a dedicarme a recomendarle iglesias, a pesar de que nosotros somos evangélicos, pentecostales. Para mí es la iglesia del Señor. Pero yo no le voy a decir, vaya a la iglesia evangélica pentecostal. Claro, si usted quiere ir, debe ir. Ahora sí busque de Jesucristo, acéptele. Y si usted quiere saber quién está en la tierra, hablando la verdad, como dice la palabra, yo le recomiendo que lea la Reina Valera 1960, la Biblia, y hágalo en oración, aparte momentos de adoración y lectura de la palabra, y usted va a entender, porque el Espíritu Santo le va a abrir el entendimiento para usted conocer. Le voy a dar la medicina que aplicó mi madre. Mi madre era católica. Y mi madre le cogió con que le leyeran la Biblia, porque ella no sabía leer muy bien. Y decía, léanme la Biblia en los evangelios y en los salmos. Ella pedía.
Y cuando le leían un rato la Biblia, quizá media hora leyéndole, 1 hora, ella decía, oh, pero la Biblia dice una cosa y en la iglesia hacemos otra. Oiga, ella estaba comparando lo que oía que dice la Biblia con lo que ella hacía y se practicaba en su iglesia. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Que sean sinceros. Si usted lee la Biblia y usted ve que la Biblia le está hablando, compare esa palabra con lo que usted ve que se está haciendo en cualquier institución a la que usted asista o a la que usted oye que existe. Compare lo que dice la Biblia con lo que hacen y llévese de lo que dice la Biblia, porque en la Biblia está la palabra de Dios, como dijera nuestro hermano. Amén, varón, la gloria de Dios.